Y ha llegado el momento, tenemos en nuestra mesa de trabajo al señor Intendente José Severri. José, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias porque es más cómodo y aparte nos sentimos todos un poco más relajados. La verdad que es un gusto poder tenerte aquí en nuestra mesa de trabajo, teniendo en cuenta que para nosotros es importante tener las voces de todos los protagonistas de nuestra ciudad y hoy por hoy vos sos el referente máximo de eso. Teniendo en cuenta que estamos a muy pocos días de la apertura de este juicio que tanto para la Barría, pero específicamente para nosotros va a ser muy importante como Facultad de Ciencias Sociales, que tiene que ver con la causa Monte Peloni, te propongo arrancar por ahí. Dale, bárbaro. Bueno, ¿qué es lo que la percepción que vos tenés de esto, las expectativas? Mira, la expectativa es que obviamente se conozca la verdad de lo que ocurrió en la Barría hace 40 años. Me parece que es interesante para una ciudad también correr esos fantasmas del pasado, saber con qué hemos convivido, qué ha pasado en nuestra ciudad en esa época y que sea una lección para el futuro. Me parece que no deja mucho más que esto que te estoy diciendo. Creo que la necesidad de conocer el pasado, la verdad sobre lo que ocurría en nuestra ciudad en aquellos momentos, el silencio que había en nuestra ciudad sobre eso me parece un dato que seguramente va a quedar después como lección. Creo que más por la particularidad de la facultad y demás, tiene seguramente mucha tela para cortar después, porque todo eso no quedó reflejado en los medios de nuestra ciudad en ese momento, porque hoy es mucho más fácil hablar del pasado, pero la verdad que hacerlo en ese momento hubiera sido seguramente el desafío del periodismo de aquel tiempo, hubiera sido el desafío de los medios de aquel tiempo, más allá que no eran públicos, sino no todos eran públicos, y saber también en contexto qué es lo que estaba pasando y por qué muchas de las cosas que ocurrieron en nuestra ciudad recién se van a conocer ahora, ¿no? José, en este marco que vos decías, la importancia de que se realice en una facultad pública, ¿qué opinás de esto? Que se realice, digamos, el primer juicio por Monte Peloni en la ciudad, justamente en una universidad pública. Mira, lo primero que te queda como reflexión es que estamos analizando hechos de hace 40 años. O sea, acá ha habido, en esta etapa, estos 30 años de democracia, unas idas y venidas respecto de la verdad, de lo que ocurrió durante el proceso, en la cual ha habido vaivenes más que importantes. Es decir, en el año 83, y esta facultad nace ahí en el 85, parece, 86 por ahí, en el proceso que inició Alfonsín. En el año 83 no hay que olvidarse que había un partido político que llegó un candidato que avalaba la autoamnistía de los militares. Que fue muy difícil poner y por eso hay que poner en contexto algunos hechos. Alfonsín tuvo una historia y un compromiso con la verdad en aquel momento que llevó a juicio tanto a militares como a montoneros para conocer la verdad de lo que había pasado en aquel momento. Luego vino el aval a los propios decretos de la obediencia debida, al punto final, que ya fueron retrocesos en cuanto al poder de la democracia para poder conocer lo que había pasado durante el régimen militar. Y esto culmina con el decreto de indulto de Menem, que fue avalado por la sociedad. A ver, Menem fue reelecto y votado nuevamente en el año 2003 por una sociedad que ya sabía y conocía a un Menem que había indultado a los militares. Y después se tardó bastante, y en otro contexto político, con otro poder político de la democracia, logró reabrir las causas, por lo menos las causas vinculadas a los militares. Pero la Argentina, creo que más allá del juicio que se haga respecto a los militares, a mí me parece que en épocas turbulentas, como ya vivimos en el año 2001 y demás, la Argentina no ha hecho un verdadera mea culpa de lo que fue el uso de la violencia en la acción política. Y esto tiene que ver con toda la sociedad. Y no me parece un tema menor. El uso de la violencia en la fuerza política y la muerte del adversario como un elemento que además se legitimó desde la política en todos los sectores, me parece un tema que queda como un debate pendiente en la Argentina. Acá no hubo, me parece, un análisis ni una reflexión de vida, ni la hay, sobre lo que significó la muerte como un instrumento de la acción política en la Argentina. Y un rol que tuvieron, además, que llevaron a la muerte de muchísimos jóvenes de aquella época, que se perdieron muchísima calidad, formación, utopías, en nombre de falsas utopías con jefes que no estaban acá. Y la verdad que son cosas que me parece que alguna vez la Argentina con mucha más tranquilidad la va a tener que ver. Que se haga en una facultad me parece un hecho obviamente trascendente, que va a permitir conocer la verdad, aunque sea parcial, de lo que ocurrió en aquella época. Parcial digo porque
toma una parte de lo que fue Monte Peloni, y me parece que seguramente que seguir indagando sobre mucho más detenidos y desaparecidos que tuvo Olavarría, pero y también este otro rol, me parece que a ustedes les va a quedar a la facultad un capital simbólico, cultural, para analizar con autoridad también lo que Olavarría no ha asumido como un debate, que fue el rol de los medios durante el proceso. Y que hoy por hoy está también cuestionado y puesto sobre la mesa a partir, por ejemplo, de la aparición de Guido Ignacio aquí en Olavarría. Claro, iba a hacer un poquito referencia a esto. José, ¿crees que la aparición de Guido Ignacio, el juicio de Monte Peloni ha empezado a despertar cierta incertidumbre o cierto querer conocer qué pasó en esta historia de lo que es nuestra ciudad, Olavarría, más allá de estos cuestionamientos que vos bien decías al principio, que quizás los medios de comunicación al principio o en ese marco, ¿no?, en ese contexto no contaron bien la verdad? ¿Crees que esto va a potenciar un poco que ya empieza a haber gente que está interesada o quiere saber qué pasó en Olavarría en ese determinado tiempo? Sí, a ver, la ciudad tiene su propia dinámica, su propia marcha. No vas a ver que la sociedad esté discutiendo en su integridad, es una ciudad de 120.000 habitantes, claramente esto le va a preocupar a algunos sectores de la sociedad. Me parece sí que hay una búsqueda de la verdad en muchos pibes que hoy tienen 36, 38 años, que van a buscar su verdad, la verdad de su identidad, que creo que es lo que dispara lo de Ignacio desde un punto de vista humano, más que político, de saber la verdad sobre su identidad, y ojalá que se abra un proceso en ese sentido, en el cual inclusive estamos trabajando con alguna gente para ver qué podemos hacer desde el gobierno municipal para facilitar esto. Conocer la verdad sobre su identidad es muy difícil que hoy nos podamos poner en el lugar de Ignacio. Es muy difícil ponerte personalmente en ese lugar con las contradicciones que conocer tu identidad trae, ¿no? Y que él la está viviendo en carne propia estos días. ¿Qué pasa con su padre de crianza? ¿Qué situación penal tienen sus padres de crianza? Y hay cosas que no las rompe nada, ni la nueva identidad que él conoce y que construirá su vínculo con su nueva familia o con su familia biológica, pero también hay un vínculo generado desde el amor y desde la más absoluta buena fe en la crianza de un pibe, pero que tiene en el origen una situación que tendrá que ser resuelta por la justicia, que genera contradicciones que solamente se van a resolver en la cabeza de él, y que no todos los nietos de desaparecidos se han resuelto de la misma manera. Si vos ves, hasta en una misma familia, como pasa en el caso de Vicky Donda, donde ella la resuelve de una manera y su hermana de otra, y donde la relación de amor con sus padres no se rompió, a pesar de que los padres están presos y se han sido condenados como apropiadores. Hay cosas que exceden la mirada política que se pueda tener en estas cosas, que se pueda querer imponer. Me parece que hay cosas que trascienden esto y que tienen mucho más que ver con lo humano que con lo político. Volviendo a lo que vos decías respecto de esto de la violencia en la política, no sé por qué me hace referencia a lo que vos decías, como a volver a poner en tela de juicio la teoría de los dos demonios. No, yo creo que hay que hacer un análisis de la legitimación de la política, de la violencia en la política. Lo que pasa es que es un tema no menor. La violencia política no aparece en la Argentina en los 70, desde mucho antes. No, claro, desde... La Argentina ha resuelto sus conflictos a través de la violencia en un sinnúmero de oportunidades históricas. Y me parece que la política tiene que resolver esto. Hay violencia cuando en el 2001 pasaron cosas como pasó lo de Plaza de Mayo, como fue lo de Santa Fe, digamos, que generaron muertos en la Argentina, buscando soluciones políticas que la política no encontraba. Me parece que no tiene que ver con la teoría de los demonios. Pero también hay actores que son responsables en la Argentina de legitimar la violencia, a veces del discurso, a veces de la acción, y me parece que eso hay que arreglarlo de alguna manera. Hoy la Argentina está viviendo, yo lo puedo decir porque se lo he dicho a algunos integrantes de organismos de derechos humanos, parece que hay un retroceso en lo conceptual en materia del rol de las organizaciones de derechos humanos en la Argentina a partir de varios episodios que han ocurrido. Lo primero es la irrupción del Proyecto X, que la verdad es una vergüenza que la Gendarmería esté puesta a hacer inteligencia en la Argentina. Y si esto hubiera terminado, hubiera sido fantástico. Haber encontrado un militar a cargo de un operativo hace 48, 72 horas en la Panamericana, habla a las claras de que esto no se terminó. Y esto está ocurriendo en un gobierno democrático donde es muy clara la ley de seguridad interior respecto de quiénes pueden hacer inteligencia en la Argentina. El segundo hecho es el acuerdo o el pacto de Argentina con Irán. Es un pacto que es un retroceso en cuanto a los parámetros o al paradigma de la memoria, verdad y justicia.
Porque es cierto que no le ocurrió a todos los argentinos, le ocurrió a una comunidad, pero los que murieron fueron argentinos. Y el pacto con Irán es la entrega de la Argentina al uso de la justicia o la resolución por la justicia de la verdad respecto de un hecho terrorista. Porque es un acuerdo con el Estado de Irán que permite o le obliga, le impone a los jueces argentinos a que vayan y dialoguen con los asesinos, cosa inimaginable respecto de lo que se quiere hacer en Argentina respecto a los militares. Acá no hay una reunión con los militares asesinos, sino hay un juicio a los militares que cometieron asesinatos en la Argentina. Me parece que son renuncias que la Argentina va haciendo a esto. Y el tercer punto es el tema Milani. Me parece que el tema Milani es un punto de inflexión de lo que se quiere hacer en el Estado argentino. Que hoy el ejército vuelva a hacer inteligencia interior con un jefe militar que tiene recursos como nunca ha tenido una jefatura del ejército para hacer inteligencia interior, son retrocesos claros en la política de derechos humanos que ha sostenido el gobierno durante estos años. Por eso la Argentina necesita tranquilidad y reflexión sobre cosas que nos están pasando hoy y no solamente hace 40 años. No me queda otra que preguntarte entonces qué pensás de las políticas reparatorias que se han tenido hasta este momento, o son solamente una parte de lo que debería ser las políticas de memoria, verdad y justicia. No, mirá, a ver, me parece que lo ha hecho Argentina ha avanzado muchísimo, es un ejemplo en el mundo. La decisión de Kirchner de reiniciar los juicios me parece que es un ejemplo en el mundo. No hay país en el mundo, salvo los juicios a los nazis, que haya podido hacer lo que hace la Argentina, de establecer que la paz no sea la paz interior, o la paz social, o el análisis del pasado no pase por un acuerdo que olvide, sino un acuerdo que se hace a través de la justicia. Me parece un salto cualitativo a lo que otros países no se han animado a hacer. En Uruguay esto no pasó en España, ha pasado en muy pocos países del mundo. El único somos nosotros, me parece un ejemplo en ese sentido. Como también las políticas reparatorias. A veces las indemnizaciones a los hijos desaparecidos, a las familias desaparecidos y demás son vistas por algunos sectores de la sociedad argentina como el pago por el dolor. Yo creo que la verdad es un ejemplo de lo que el Estado argentino reconoce de sus propios errores, de sus propias violaciones a los derechos humanos, y que además pague por eso me parece sumamente importante. Porque además, al pagar el Estado, pagamos todos. Porque todos fuimos responsables que en la Argentina haya un golpe militar. A ver, que una condescendencia de los sectores civiles, del periodismo, en aquel momento que habla de que fue un golpe militar absolutamente legitimado por la sociedad. Una sociedad que estuvo dispuesta a aplaudir a Galtieri en la toma de Malvinas, una sociedad que acompañó desde muchos sectores, sobre todo los económicos, al proceso militar. Entonces, esa sociedad tiene que hacerse cargo. Por eso me parece que en ese sentido lo del gobierno es irreprochable, y por el contrario, me parece que es un ejemplo para el mundo. Pero también hay cosas del presente. No porque hayas hecho cosas bien en el pasado tenés una condición moral distinta en el análisis de los hechos del presente. Hoy el gobierno tiene claros retrocesos respecto a la política de derechos humanos, clarísimos retrocesos. Haciendo la Gendarmería de Seguridad Interior militares contratados por la Gendarmería para hacer operativos como el que hemos visto y se ha desnudado gracias a los medios de comunicación estos días. Y tener un jefe del ejército haciendo inteligencia, la verdad que son claros retrocesos, que además son violatorios de la ley. La Argentina tiene uno de sus grandes acuerdos de la Ley de Seguridad Interior. Es un salto cualitativo respecto a lo que nos pasó en el pasado. El único que puede hacer seguridad interior es un organismo específico del Estado, no los organismos dedicados a la seguridad o mucho menos a la defensa nacional como es el ejército. Y que eso también